Es decir, si comparáramos tu ADN GAFE con el del mío, el 99.9 sería exactamente el mismo. Dentro de la Ciudad de México se encuentran a veces restos óseos que van a llegar al servicio médico forense, pero no tienen una identidad. Hubo un caso que se llama tráfico de ADN. Sucede que particulares tenían datos de una base de datos de FGR en particular y la estaban sacando con fines de lucro. Lo que siempre me duele o me puede mucho es el caso de identificación en niños. O sea, el hecho de, pues cuando llega un niño en calidad de desconocido, pues es algo distinto a lo que generalmente estamos acostumbrados a. Pues nunca tuvo una acta de nacimiento. Y entonces cuando sigues viendo las noticias, te enteras que la niña, ahora de nombre Lupita, vivió con varias personas. Es decir, que fue vendida, en algunos casos otra persona la tenía, su mamá pues nunca se hizo responsable. Cuando bajo al anfiteatro, veo a un niño que se había de 10 años con un cinturón. Entonces ese caso me marca, o sea, es algo que no debe suceder tampoco. O sea, no puede ser posible que un niño de 10 años pues haya terminado de una forma así. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE 423, aquí trayéndoles un nuevo video. Cristian, un perito en genética, entonces pues tengo muchas curiosidad de lo que representa todo este. Son dos cositas así muy pequeñas, dos palabras muy pequeñas, pero que puede representar muchísimo, entonces desconozco completamente de este tema. ¿Cómo te encuentras? Ya aquí medio nervioso por este nuevo formato. ¿Cómo has estado, padrino? Bien, gracias. Contento de estar aquí en este espacio. Ahora que me comentas de tu nuevo proyecto, te deseo el mejor de los éxitos, que te vaya muy bien, sigue trabajando como lo has hecho y seguramente la gente vaya respondiendo de acuerdo al contenido que estás trayendo, que es muy enriquecedor para el público. Muchísimas gracias, hermano, de verdad, por hacernos este honor y estar aquí sentado en este nuevo proyecto, que esperemos y sí sea del agrado de todas las personas. Y nos puedes platicar, porque sigo teniendo esta duda, ¿qué es esto de perito en genética? ¿Nos podrías dar como un resumen así, no de 4 o 5 años de universidad, sino que nos platicaras así muy breve, ¿qué es esto de un perito en genética? Claro que sí. Bueno, la palabra perito como tal hace referencia a un experto, a un especialista en alguna materia. En este caso, en la materia de genética forense. La genética, pues es una disciplina científica que va a estar encaminada al análisis del ADN. Y aunque tiene varias áreas, el área principal de la genética es la identificación humana. A eso se va a estar dedicando la genética forense. Esto es como, por ejemplo, si lo vemos de esta forma, a lo mejor un poquito más metido en el tema de lo que pasa en el día a día aquí en México. Lamentablemente sabemos que hay muchísimos levantones que se roban a la gente. La vamos a decir esta palabra como que se roban a la gente. Creo que el que entendió. Y de repente aparecen sin la cabecita o ya sabes, a lo mejor nada más un tronquito. Esto es lo que nos ayuda a identificar ese cuerpo sin la necesidad de ver quizá el rostro, los tatuajes. Esto se puede decir que es como nuestra identificación. Esto es lo que tú haces, sacar quién es esa persona sin la necesidad de ver el rostro. Es correcto. En un inicio, cuando comienza la genética, ya es una disciplina que ya lleva 40 años. 1984, el doctor Alec Jeffrey en Inglaterra descubre esta técnica. Y cuando la descubre en su laboratorio, justamente le da el nombre de huella genética. Huella haciendo referencia a las huellas dactilares. La mayoría de personas conoce que las huellas son únicas en cada persona. Y entonces, al hablar de huella genética, pues se habla de que nuestro ADN nos va a dar nos va a individualizar a cada persona. Es decir, también el ADN de cada persona es único. Y justamente ahora que mencionas de algunos a lo mejor fragmentos del cuerpo, pues efectivamente cabe señalar que nosotros estamos conformados por células, todo nuestro cuerpo va a tener células y el ADN se encuentra en cada una de ellas. Entonces es una de las disciplinas pues muy completa en el sentido de que puedes echar mano de cualquier fluido biológico o cualquier muestra biológica para poder obtener un perfil genético y de esta manera pues ayudar en la identificación de algún resto óseo o de algún fragmento. Tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones pues es en crímenes, otras pueden ser pruebas de paternidad
u otra en identificación de animales, de plantas, etc. Lo que más se utiliza es identificación humana. Justamente pues siempre lo asociamos con crímenes, con cadáveres, pero también se pueden llevar a cabo estudios o se llevan a cabo estudios con personas vivas. Y efectivamente, perdón, Gafe, no, dale, que te interrumpa, pero puedo utilizar para hacer un estudio de genética pues prácticamente cualquier célula o fluido. Es decir, puedo utilizar uñas, puedo utilizar saliva, puedo utilizar sangre, cabello, orina, a lo mejor alguna mancha de sangre en un escenario de delito, en una escena, distintos, incluso objetos personales también pueden ser objeto de poder llevar a cabo un estudio. Entonces es una disciplina que, a diferencia de otras, pues tiene esa amplitud de poder echar mano de alguna muestra. Y en este caso, hermano, ¿nos puedes explicar qué es lo que nos hace únicos, que nuestro ADN sea único? ¿Qué es lo que tienes de especial? O sea, desconozco completamente este tema, pero cuando tú sacas una muestra, ¿qué es lo que tú ves que hace única a la persona? No sé si me doy a entender. Sí, claro. Ok, aquí pues nos vamos a tener que retomar nuestras clases. En el caso de nosotros estamos formados por células y nosotros, el ADN va a ser una biomolécula. Esto quiere decir que es una molécula que su principal objetivo es contener la información genética para que un organismo se desarrolle. Es decir, como si fuese un libro en el cual vienen las instrucciones de cómo dar lugar a una proteína, a la saliva, a la sangre. Entonces, esto se va a heredar de una generación a otra. Y nosotros vamos a estar formados por el 50% de la información genética heredado vía materna, es decir, nuestra mamá nos va a heredar el 50%, y el 50% vía paterna. O sea, no hay que yo 70% mío, somos 50-50. Exactamente. Wow, eso no lo sabía. Ya escuchaste, amor, 50-50 el niño, ¿eh? Y esta información, pues existe una recombinación. Esta recombinación es aleatoria. Entonces, por eso es que es único, porque la mamá le da el 50% y el papá el 50%, pero en una recombinación aleatoria. A diferencia de, por ejemplo, algún hermano, pues también tiene el 50% de la mamá y el papá, pero es una combinación distinta. Entonces, por eso es que nos hace diferentes el ADN de cada persona. Pero como una combinación diferente. Sí, es decir, nuestro papá y nuestra mamá tienen un 100% de ADN. Entonces, de ahí van a heredar fragmentos, pero solamente al 50%. O sea, no quiere decir que me herede el mismo fragmento. ¿Mí? Es correcto, sí. Wow. Entonces, digamos que si lo manejamos así por fragmentos, no es que le va a heredar el mismo fragmento a mí y a mi hermano. Podría ser que sí, pero a lo mejor el papá hereda otro fragmento. Entonces, eso hace una recombinación parecida, pero no igual. Claro, ya entendí. Es como al gafe lo hace más guapo, al plástico lo hace más feo, ¿no? Varía lo que agarra en el momento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos identifica, nos hace únicos. Exactamente. Y a partir de cuando se lleva a cabo la fecundación, es decir, el óvulo y el espermatozoide, desde ahí ya se une esta información genética, el ADN. Esta información genética, como te comento, lo que va a tener es la información para que se desarrolle un individuo. Es decir, para que se desarrolle una persona y tenga, pues, cubra las necesidades de un organismo. Saliva, jugos gástricos, que tengamos 5 dedos. Entonces, ese es el libro en donde va a venir esa información. Como especie, como personas, compartimos el 99.9% del ADN. Es decir, si comparáramos tu ADN, Gafe, con el del mío, el 99.9 sería exactamente el mismo. Las diferencias van a estar en el punto 1. Y esas diferencias del punto 1 es donde la genética forense va a estar analizando para poder individualizar a una persona. En el caso de la genética, pues no se buscan marcadores asociados a aspectos clínicos. Es decir, los marcadores o los fragmentos que yo analizo de nuestro ADN no son fragmentos que van a decir, tiene una enfermedad por esto, sino únicamente van a ser individualizantes. Ok, es un tema muy, muy amplio y lo dijo en tan poco tiempo. ¿Por qué estudiaste esto? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera? Sí, bueno, yo estudio la carrera de biología. Me gustaban mucho los documentales de la televisión en donde salían animales. Entonces estos documentales me encantaban y la mayoría de personas que yo veía que estaban entrevistando o participando en estos documentales era biólogo. Entonces es una contradicción porque la palabra biología como tal es el estudio de la vida. Claro. Entonces, a mí me gustaban mucho estos aspectos de la vida. En particular, me gustan mucho los animales. En un momento fui voluntario en un zoológico aquí de la Ciudad de México, en el zoológico de San Juan de Aragón. Pero bueno, el estar estudiando, el ver que hay
una amplia gama en el ámbito de la biología, pues me llevó a esto, ¿no? Y que hoy en día, pues, yo creo que discrepa de lo que yo hubiese pensado cuando empecé a estudiar la carrera de biología como tal, porque, pues, digo, biología, el estudio de la vida. Y ahora muchas de las muestras que trabajamos, pues, son con cadáveres, o sea, es lo opuesto a la vida. Claro. Entonces, pero es algo que me ha gustado mucho y me ha hecho sentir bastante bien el poder ayudar a personas a través de lo que yo estudié y de lo que aplico en mi trabajo día con día. ¿Y por qué decidiste irte por lo opuesto? O sea, si te ibas por la vida, ¿por qué terminaste yéndote por la muerte? Me acordé de los discos de Canserbero, Vida y Muerte. ¿Por qué te terminas yendo a la muerte? Ok, como te comento, yo me gustaba en biología, los animales. Entonces mucho tiempo estuve estudiando fuera de las aulas, digamos, viendo el comportamiento de algunos animales, parte de entrenamiento, condicionamiento operante. Pero en algún punto de la carrera también tenemos algo que se llama laboratorio. Es decir, pues entramos en laboratorio, usamos pipetas, trabajamos con reactivos. Y entonces cuando me toca hacer mi servicio social, yo dije, quiero hacer algo en un laboratorio. Entonces al estar buscando, veo la oferta que estaba en el Instituto de Ciencias Forenses de aquí de la Ciudad de México y digo, pues me gustaría entrar a ver qué es lo que hacen ya propiamente con el ADN, porque hay una descripción pues en el servicio social sobre las cosas que hacen. Y tenía los conocimientos de haber estado en laboratorio dentro de la carrera. Entonces me di la oportunidad de adentrarme a un laboratorio y bueno, las cosas que hacen mis compañeros, un saludo a todos los de laboratorio, son cosas tan a toda la banda sorprendentes, todo el crew. Y además son tan buenas personas que me llenó luego y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo me quiero dedicar. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esto que te estás dedicando actualmente? Sí, claro, lo que más me gusta es que el ADN pues es una molécula, es decir, siempre ha estado presente en nosotros, pero ahora le damos una aplicación y prácticamente inmediata. Es decir, nosotros pues en nuestro trabajo día a día tenemos casos, pero para las personas pues no solamente no es un caso más, sino generalmente están esperando un resultado para poder identificar, para poder resolver algún asunto legal. Entonces, el hecho de poder ayudar o contribuir con lo que sabes, con lo que has estudiado, me ha llenado mucho y es lo que me ha hecho pues permanecer en esta área y que día a día además siguen saliendo cosas nuevas. Ahorita más adelante te voy a contar un par de historias que a lo mejor parecen sacados de la ciencia ficción y que en algún punto no se creía posible, pero el día de hoy pues nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Entonces eso es lo que ha hecho que este mundo me encante. Sí, me dejaste con la duda, pero hermano, todo esto es un tema bastante interesante, es algo que desconocía no que existía, pero cómo se empleaba, porque todos alguna vez hemos visto en alguna serie, en alguna película, en alguna telenovela, algo de que las pruebas de paternidad. Sabemos que también para la identificación de cuerpos en las que quizá no se puede identificar visualmente como debería de ser, digo, para no ser tan explícitos en este momento, sabemos que se hacen este tipo de pruebas, pero nunca me imaginé, te soy sincero, tener a una persona que se dedica a estar sacando este tipo de pruebas. Pero, no sé, en el área en la que tú te estás dedicando, ¿cuál es la prueba más común que te llega? ¿Es para identificar a una persona o para arreglar algún asunto legal? Sí, bueno, esto lo olvidé mencionar. El apellido de forense, hablando de la genética, pues habla siempre de algún asunto bajo un marco legal. Es decir, siempre va a haber un contexto en el cual exista un juez, una figura, alguna demanda, algún conflicto. De las cosas que más trabajamos son pruebas de paternidad. Wow, me imaginé que hace lo contrario. De las pruebas de paternidad, y me atrevo a decir que somos el laboratorio en México que más pruebas realizamos. Realizamos prácticamente todas las de la Ciudad de México. Todos los asuntos llegan a nuestro laboratorio. Son pruebas de paternidad, pero nosotros únicamente trabajamos también en pruebas de identificación. Esto quiere decir que dentro de la Ciudad de México se encuentran a veces cadáveres, restos óseos, que van a llegar al servicio médico forense, pero no tienen una identidad. Entonces permanecen en calidad de desconocidos. Y lo que nosotros hacemos o intentamos auxiliar es en que tomar una muestra, obtener el perfil y que más adelante, cuando llega un familiar, alguna persona que lo quiera identificar, poder realizar ese estudio para darle una identidad al cadáver. Fíjate que sí recuerdo que en algún momento un amigo tuvo pues, la desgracia de que pues, se robaron a su papá, y recuerdo que le tomaron unas muestras de ADN a él, fue a él específicamente,
y quedan como pendientes para cuando llegue algún resto o algún resto óseo o algún cuerpo, toman esas muestras y lo cotejan como en una base de datos a ver si tienen algún familiar que lo esté buscando. ¿Me equivoco? No, es correcto. Las bases de datos de perfiles genéticos, pues justamente es eso. Se almacena la información genética y en algún punto los que llegan en calidad de desconocidos o en algún otro, los familiares se van agregando. Son bases de datos distintas, que es un problema que ahorita lo voy a comentar, porque prácticamente en México la mayoría de laboratorios tiene su propia base de datos. Entonces, ¿No es como un solo ecosistema que todas están en el mismo? No, o sea, FGR pues tiene la base de datos a nivel nacional. Sin embargo, pues no se actualiza de todos los estados en tiempo real. De hecho, es de las iniciativas que se han tenido y esperemos que pues muy pronto comiencen a funcionar, porque entre estados no se comparte esta información. Pero efectivamente lo que se hace es obtener una muestra de ADN y pues una de las limitantes es que, como te había comentado, que se comparte 50% con la mamá y 50% con el papá, pues requieres compararlo con algo. Es decir, yo puedo tener un perfil genético de un cadáver, pero si no lo comparo con algo, con algún otro perfil genético, no puedo saber si es o no. Es una limitante, requiero un punto de comparación para que pueda ser funcional. Y entonces las bases de datos pues servirían muchísimo. Esperemos que pronto ya estén funcionando a nivel nacional como deben de ser y pues nos ayuden a identificar en este caso pues a muchos que han sido desaparecidos, ¿no? ¿Y esto por qué pasa, hermano, de que no se comparte la información? ¿Por falta de un presupuesto o porque cada quien quiere guardarse la información para ellos mismos? Digo, porque en el ejército pasa de que son muy herméticos y no le comparto la información a la Marina, no le comparto la información en aquel entonces a la Policía Federal, pero la información la tienen. ¿Pasa lo mismo en los estados que no la quieren compartir o es falta de recursos? Yo considero, o sea, no te puedo decir un punto en concreto de por qué pasa, pero digamos que está en camino. O sea, no creo que sea el hecho de que sean herméticos, sino que han faltado políticas para poder compartir, ¿no?, esta información. Ha habido ahí algunos casos también, no lo voy a comentar, pero por ejemplo, si tienen más curiosidad, de traficantes de ADN. Si ustedes lo googlean, va a salir toda la información acerca de un mal uso que se les dio a unos perfiles genéticos. Hubo un caso que se llama traficantes de ADN. Sucede que particulares tenían datos de una base de datos de FGR en particular y la estaban sacando con fines de lucro. Se acercaban a los familiares y ellos decían haber encontrado a la persona que buscaban y a través de mentiras podían obtener recursos propiamente del Estado. Y siendo que estas bases de datos, pues los familiares, justamente como lo comentaste a lo mejor en el caso de tu amigo, pues esa información él se la dio al Estado. Y en este caso se da con estas personas, con los causantes de este tráfico, o siguen por ahí vagando en las calles. El detalle de la genética, por ejemplo, en algunos rubros, es que no hay legislaciones. O sea, falta todavía políticas para que puedan. En el limbo en ese tema. Entonces se tiene toda la información, se sabe quiénes han participado. Hay algunas personas que creo que sí fueron acusadas directamente en un juzgado, pero o sea, las políticas que no existen, pues es los huecos legales que todavía falta ir cerrando, ¿no?, las legislaciones para que a lo mejor estas cosas no vuelvan a pasar. Pero ya dejó un precedente que se está trabajando en este tema. O sea, antes de que empezaran a traficar con el ADN, pues creo que como en muchas cosas, como no existe un antecedente previo, pues no hay algo que atacar o no hay algo que legislar porque nunca ha pasado. Hasta que pasa es cuando se empiezan a poner manos a la obra en muchos gobiernos. A raíz de este tráfico, sí se puso a trabajar el gobierno para legislar algo, para poder meter a la cárcel a quien haga este tipo de delitos. ¿Se está haciendo algo o nada más quedó como, pues ya pasó, a ver qué hacemos? No, sí se están tomando algunas políticas para pues que no sucedan este tipo de casos, pero la verdad es que aún está muy inicial, están iniciando estos. Por ejemplo, la Ciudad de México, apenas durante el periodo de la ahora candidata a presidencia Claudia Sheinbaum, fue que sale la Ley General del uso de Ley General de datos de ADN, de la base de datos de ADN. Entonces, en la Ciudad de México, la mayoría de estados no tiene esta ley. Ella lo trabajó. Sí, durante su periodo es cuando ella lanza en donde ya especifica algunas cosas, indica cómo se debe trabajar, indica ya propiamente, es la primera ley en la Ciudad de México
para el uso de las bases de datos de ADN. Y está perfecto, digo, qué bueno que se tomó la oportunidad del tiempo, porque hay personas que no lo hacen, digo, para la candidata a la presidencia, que se puso a trabajar, y creo que está bien. Esperemos que en otros estados empiece a generarse este efecto multiplicador de decir, bueno, ya ocurrió en Ciudad de México, tarde o temprano va a ocurrir en Jalisco, hay que ponernos a trabajar con una ley para que, pues cuando pase, pues no quede como algo impune al final de cuentas, ¿no? Sí, es correcto. Hermano, yo tengo una duda. Ahorita me comentabas que tú lo que más trabajas son pruebas de paternidad, que es lo que más te llega a ti. Pero ¿has tenido esa oportunidad de trabajar con pruebas para reconocer algún familiar de una persona que tengan por ahí desaparecido? Sí, en el laboratorio trabajamos justamente esas dos áreas, que son pruebas de paternidad e identificación de personas en calidad de desconocido. Entonces son las que más trabajamos. Hay pues muchos casos que hemos trabajado en el caso de identificación, pues que son pues requieren mucho esfuerzo en el caso del perito, mucha capacitación, a veces mucho tiempo, pero la verdad que es gratificante el hecho de poder decir pues que has ayudado a una persona haciendo tu trabajo para que alguien pudiera encontrar a su familiar. En muchas ocasiones, justamente como comentaste a su momento, pues nosotros mismos tenemos que tomarlas. Llegan en calidad de desconocido al forense, hay todo un equipo de trabajo multidisciplinario, se les depende del cadáver. En este caso voy a poner un ejemplo de un cadáver. Se les toma fotografía, se hace una necropsia, existen las disciplinas de antropología forense, dactiloscopía, odontología, fotografía. Entonces existe un equipo multidisciplinario que va a tomar registros para poder ayudar a la identificación. Cuando algunos de estos registros no son suficientes, pues acuden al estudio de ADN. Y entonces a veces cuando no tenemos a veces no tenemos con qué compararlo, pero nos llega un probable familiar. Entonces se le toma la muestra al familiar para poder hacer el estudio de comparación. Y pues en estos casos a veces las personas se abren, o sea, el lugar siempre es pues triste, yo creo, ir a un forense a buscar a un familiar, pero se abren y te cuentan un poco a veces de la historia, de qué es lo que ha pasado. Y bueno, te encuentras historias en las cuales las personas han estado buscando a su familiar por 5 o 10 años, y que pues de ese estudio podría depender que ellos sigan buscando, o que pues tengan cierto consuelo, cierta paz en saber en dónde está su familiar, o sea que al final del día lo han encontrado. Sí, lo ponemos como un ejemplo actual, lo que está ocurriendo aquí en las Tierras Prometidas, con el caso del Jeffrey Dahmer mexicano, que pues por muchos años estuve viendo, había 2 chicas que ya tienen, creo que desde el 2011 o 12, que pues estaban en calidad desaparecidas, y después de casi más de 10 años fueron encontradas. Entonces la mamá decía, yo sé que mi hija ya no está, pero quisiera encontrarla. Esto yo lo vi en entrevistas que le hicieron hace muchos años, y digo, encuentra la prueba, sí es como, creo que te derrumbas en ese momento, te caes, porque sabes que sí es un hecho de que tu familiar ya no está contigo, pero ya te la hacías a la idea. Pero creo que hasta un cierto punto te da esa tranquilidad de que por fin tu hija, tu hijo, tu esposo, tu hermano va a regresar por fin a casa. Entonces sí te entiendo que puede llegar a ser fuerte escuchar los relatos de las personas. ¿A ti te ha tocado escuchar algo muy fuerte que tú digas, madre, o sea, que te deprima, quizá que te metas después de escuchar una historia y digas, güey, nunca me imaginé que esto pudiera pasar? Algo que te haya quizá cambiado el día por una historia a lo mejor muy, muy... Sí, siempre bueno, al menos en lo personal, lo que siempre me duele o me puede mucho es el caso de identificación en niños. O sea, el hecho de, pues cuando llega un niño en calidad de desconocido, pues es algo distinto a lo que generalmente estamos acostumbrados a, o más frecuente que llega al laboratorio. Recuerdo mucho un caso en el cual, te comento, llega un cadáver de un niño de aproximadamente 5 años, lo encuentran en una barranca. Entonces lo encuentran ya a unas semanas de que el cuerpo estuviera allí. Lo encuentran, es trasladado al forense, y bueno, pues participa en todas las disciplinas forenses para ayudar en su identificación. Nosotros tomamos una muestra del cadáver, y también perfilamos al niño para poder obtener su perfil genético.
Pero digo, una parte de la identificación la identificación solamente es una parte de la investigación, porque aparte o sea, darle identidad a un niño podría ayudar a esclarecer el caso, es decir, qué es lo que pasó, ¿no? Y atraer a lo mejor consuelo a sus familiares. Pero bueno, en este caso particular, pues no se sabe la identidad del niño, no se sabe quién es. ¿Hasta la fecha? No, ya se tiene, pero en ese punto de la historia, sí. Se llegan las disciplinas, sale a la luz el caso, es decir, se vuelve mediático en los medios de comunicación. Obviamente hay un grupo de trabajo que hace una reconstrucción como facial y manda un boletín de búsqueda a las diferentes televisoras, a los medios de comunicación, pues para lograr dar con esta identificación. Posterior a ello, llegan unos familiares al instituto, o aparentemente en ese momento, pues unos probables familiares. Nosotros tomamos muestra para ver si efectivamente se puede obtener un perfil genético y de esta manera, pues, hacer la entrega del cadáver. Quien llega es una tía, una probable tía, y menciona que ella estaba cocinando en su casa y que su hijo estaba viendo la televisión. Y cuando pasa la noticia, el niño le dice: mira, mamá, mi primo está saliendo en la tele. Y entonces la señora que estaba cocinando, pues, presta atención a la televisión y dice: ¿cómo va a ser tu primo? O sea, si él está bien, está con mi hermana. Pero el niño afirma que es su primo. Entonces ve la nota, ve que encuentra. ¿Pero se ve el rostro del niño? Sí, o sea, hacen una reconstrucción. Ok. Y digamos que hacen porque ya lleva semanas el cadáver. Entonces hacen una reconstrucción facial y ese boletín lo mandan a los medios de comunicación como un retrato, como que lo retratan para poderlo, un boletín, para que de esa manera pues lo puedan identificar. Y el niño lo reconoce, o al menos eso es lo que él dice. Y entonces lo primero que hace es esta tía, pues contactar con su hermana para poder hablar con el niño. Habla con su hermana un par de veces y le dice: oye, pásame al niño. Ella comienza a poner algunos pretextos: se fue a jugar, no está, ya se durmió, etc. Después de un par de intentos, ella va al lugar de donde vive su hermana y se da cuenta que su hermana ya no está viviendo ahí. Posteriormente a ello, pues entonces es cuando se da la tarea de venir al servicio médico forense para ver si lo puede reconocer el cuerpo. Entonces viene, se le toman algunas muestras de sangre y saliva, que son las más comunes. Y bueno, en genética también no todos los estudios van a ser concluyentes. Es decir, no siempre que yo tenga una muestra biológica o pueda compararlos, voy a poder darle una identidad. Hay algunos casos que pues muchos no lo saben o justamente se dejan guiar por las series de que de una mancha de sangre ya voy a saber la identidad de una persona. En este caso el estudio era no concluyente, es decir, no se podía determinar que fuera la tía, pero tampoco se podía descartar. Entonces, por lo tanto, requeríamos pues echar mano de algo más, de algún objeto personal, de algún objeto de la mamá, de algo que nos pudiera ayudar para identificarlo plenamente. Las características que ellos daban coincidían perfectamente, pero no se tenía una prueba contundente para poder entregarles el cuerpo. Entonces ellos traen objetos personales de la mamá, traen ropa interior, traen algunos calcetines, etcétera. ¿Lo dejaron, por así decirlo, como abandonado? O sea, toda esa ropa, o cómo lo consigue la hermana. Esa ropa la tenía un tiempo la mamá de este niño, o la hermana de la tía, digamos, vivió con ellos. Entonces dejó cosas ahí. Y esa era esa ropa que usaba la mamá. Okay. Entonces ella lo lleva al laboratorio. Y además este niño tenía un hermanito, es decir, la señora tenía un niño más pequeño. Me parece como de 2 años. Y lo que también nos lleva es una botella de un refresco con leche materna. Para los que son a lo mejor, pues no soy un experto, pero algunos pediatras dicen que la leche materna puede durar 7 días en refrigeración. Se la puedes dar a los, no me acuerdo, a los bebés. Creo que hay como una regla 7. Creo que si la congelas te dura hasta 7 meses. Algo así, no recuerdo muy bien. Pero mi esposa es la que sabe todo ese rollo. Pero sí, si la congelas, inclusive te puede durar años. Pero cuando la pones en refrigerador a temperatura, una cierta temperatura controlada, creo que sí te dura como 7 días en refrigerador. No, mentira, son 3. Es 3. Ok. Sí, porque si la dejas a la intemperie, son 3 horas que el niño se puede tomar la leche.
hasta que se echa a perder, 3 horas en el refrigerador y 3 horas en el congelador. Díganme si soy buen papá y me sé bien la regla, pero prosigue, hermano, perdón. Bueno, entonces 3 días. Entonces, bueno, ocurre esto que a veces nada más que trabajan, pues dejan la leche materna para la dotación del niño. Entonces, esto estaba ocurriendo, pero aquí el detalle es que la leche, no sé la temporalidad, pero semanas y meses ya tenía. Meses ya tenía la leche. Entonces, no la llevan. Entonces, pues ahí sí, la verdad, las condiciones de la leche ya no, o sea, ya no serían para tomar, pero lo dejó en la casa de la tía, esta botella con leche materna. Entonces, al estar analizando los objetos que llevaron, los objetos personales, se encuentra una contaminación. Es decir, se podía ver, de cierta forma, no se descartaba que estuviera el perfil de la mamá, porque ahí ya veíamos que sí estaban la información genética del niño comparada con la mamá. Ahí estaba, pero estaba contaminada, es decir, más personas habían utilizado esta ropa. Se había encontrado una contaminación. Y entonces, a veces es difícil dictaminar. Seguimos echando mano de ello y una de nuestras compañeras trabajó leche materna. Y a partir de la leche materna pudo obtener el perfil genético de la mamá. ¿Cómo que la trajo? Sí, es decir, analizó para obtener el ADN de la leche materna. Y obtuvo un perfil genético de la leche materna. Obtuvo el perfil genético de la mamá. Y entonces, ahora sí, con el perfil genético de la mamá, se pudo comparar con el del niño. Y de esta manera se hizo el match positivo y se entrega el cuerpo a la familia. ¿Y qué ocurrió? Exacto. Entonces, ahora sí, pues ya con esto, pues ya continúan las investigaciones, porque eso ya yo lo sigo a través de redes sociales. De noticias, de redes sociales, y cuentan ya la historia. Justamente este niño tenía un par de hermanos, era su padrastro con quien vivía y con su mamá, y su padrastro tenía una micro, que es un transporte colectivo. Okay. Entonces el niño en un punto hace un berrinche porque no le quieren comprar algo. Y entonces el padrastro lo golpea. Y así pasa ese día. Ellos pues dormían a veces en la micro, en la pecera. Y el niño en la noche tira el dinero del papá, del padrastro. Es decir, en un arrebato por estar enojado, aparentemente tira las monedas, no sé si han sabido la combi, pero tienen una cajita en donde guardan las monedas. Entonces el niño las tira. Entonces al día siguiente, cuando ellos empiezan su viaje, su ruta, se da cuenta que no está el dinero. Y eso lo enfurece demasiado y golpea al niño al punto de terminar matando. Entonces, como salía a trabajar temprano, pues lo envuelve en una cobija y lo tira en una barranca. Ellos aparentemente salen de la ciudad en ese punto y se van a otro estado. Y después ya con la identificación plena de la mamá se emite una búsqueda y son arrestados en otro estado para ser trasladados nuevamente a la Ciudad de México y pues llevar a cabo un juicio acerca de lo mismo. Y la mamá consciente, en vez de denunciar, prefirió aventar a su hijo a una barranca. Sí, exacto. Entonces son casos que sí, de identificación. Y además, o sea, gafe, en este punto te estoy hablando que pues yo no he visto un precedente que de leche materna se haya obtenido un perfil genético. O sea, en la literatura no había eso, sino que ¿Se puede decir que es la primera vez? Pues que yo veo o sé de un caso así, sí. Es la primera vez que se obtiene. O sea, en la literatura yo no vi un caso así. Entonces es algo extraordinario que a nuestros compañeros se le prendió el foco, saca sus habilidades que tiene y obtiene ese perfil para la identificación. Hay talento, ¿eh? Sí. Hay talento aquí en México. Hay bastante. Por eso son muy buenos mis compañeros. Estos son casos de identificación que son difíciles de asimilar porque, pues digo, todo el caso es muy triste. Pero si tú como padre, o sea, claro, yo lo pongo en mi persona, piensas todo lo que pudo haber vivido ese niño, cómo era su día a día, pues son situaciones tristes. Sí, pues para que el simple hecho, güey, de decir, o sea, no lo justifico, porque para nada justifico. A mí me rompe el corazón escuchar esto porque mi hijo tiene 3 años. Entonces, yo adoro a mi hijo, yo no sería capaz de hacerle algo así a mi hijo. Pero pues un padrastro, creo que hay muy, muy buenos padrastros que yo no los veo tanto como un padrastro, sino que como padres, a lo mejor no de biológicos, pero sí de crianza. Pero pues creo que para cómo se desenvolvió todo este caso, un padrastro que le valía madre, golpeaba al hijastro, pero la madre, o sea, permitir que el padrastro hiciera eso, permitir que su pequeño de 5 años, o sea, yo no sé en qué
¿Qué ocurre por su cabeza? De verdad no entiendo, no logro descifrar cómo una madre permite que un güey agarre a tu pequeño y lo aviente a una barranca envuelto. Digo, no, para todo hay gente, pero yo no logro comprender, güey. De verdad no logro comprender cómo ocurren este tipo de cosas. Sí, son de las cosas que pues te marcan, o sea, pues no eres un robot, te pegan. Claro. Ese tipo de situaciones y son tristes, o sea, son lamentables que pasen. Te cuento otro caso. Antes de que me cuentes ese caso, hermano. O sea, la primera pregunta sería, ¿tú vas y le sacas el ADN directamente al niño o a ti ya nada más te llegan las muestras? En ese punto nosotros la tomamos. ¿Y qué sentiste ver a ese pequeño ahí? Pues es muy triste. O sea, te digo, a mí me conmueve mucho como la violencia, todo lo que pasa con los niños. Yo creo que ahora de que soy padre, tengo la fortuna, pues eso te mueve más. Entonces sí es muy triste como persona el ver ese tipo de situaciones. O sea, ver un cadáver, piensas que ese niño no debía haber estado ahí. O sea, él tenía que tener otras oportunidades, estar haciendo otras cosas. Claro, mira, ahorita ya casi vamos para la semana aquí en Ciudad de México. Han sido jornadas fuertes de 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta 2, 3 de la mañana sin parar. Y eso o sea, me siento cansado, pero lo que en verdad necesito, ¿sabes qué es? Ver a mi hijo, ver a mi esposa. Eso es lo que en este momento ya quiero, es ver a mi hijo. No logro entender cómo pues dos personas que son como monstruos son capaces de hacerle. Es un niño de 5 años. Sí, es muy triste ese tipo de situaciones que se viven, ¿no? Así es, hermano. Y aquí, por ejemplo, que tú conoces a este niño, normalmente sueles llevar a cabo pues un seguimiento de lo que pasa. Un ejemplo, ustedes ya dieron pues las pruebas, los resultados positivos de que si era el pequeño. Tú siempre le das como un seguimiento a esta gente que tú ayudas. Si es un caso público o mediático, tú le sigues como el pie de que ya los detuvieron, qué bueno que ya los detuvieron o todavía están en búsqueda. O sea, tú te sigues informando después de haber realizado tu trabajo. En algunos casos sí, o sea, siempre llama mucho la atención a veces los casos y pues me gusta ver o sea, más allá de en qué termina, pues cómo se desarrolla la investigación, cómo es que continúa, estar informado, pero eso ya es a través de, o sea, nosotros solo hacemos nuestro trabajo ahí y todo lo que estoy contando, o sea, está en medios de información. O sea, yo solamente sé de fuente confiable la toma de muestra y la perfilación, el trabajo propiamente del ADN. Todo lo demás lo encuentro ya en internet. Sí, claro. Existen casos igual que he seguido, así, en los cuales pues yo no he participado en absoluto, ni siquiera a veces son de la Ciudad de México, son de otros estados, pero le doy un seguimiento pues porque son casos muy curiosos, son casos que tienen, pues que llaman mucho la atención y que creo que la gente debería de conocer, perdón, Gafi. No, dale. Debería de conocer pues para crear conciencia y para que estas cosas no sucedan. Claro. O sea, algo de lo que a mí me gusta hacer y por eso estoy aquí es que las personas conozcan un poco de lo que se puede hacer en genética forense para que tengan una idea de cuáles son los alcances, las limitaciones, pero también que este tipo de casos sean públicos y no se repitan. O sea, hay casos muy tremendos, no voy a comentarlo, pero uno de los casos que me llamó mucho la atención, no sé si lo has escuchado, si no ahorita lo comento brevemente, es uno que tuvo el mote que se llama Calcetitas Rojas, de la niña Lupita. Es un caso igual de violencia sobre una niña. Es muy feo el caso también, o sea, toda la historia que gira en torno a ella. Encuentran su cadáver, creo que es una pequeña menor a 4 años, la niña Lupita, y se lleva a cabo una investigación pues también tremenda para poder dar con su identidad. Ese caso sucede en el Estado de México, o sea, ni siquiera yo participo, pero sí me llamó mucho la atención. Y este tipo de casos no debería de ocurrir, Gafi. ¿Qué ocurrió ahí? De haber. Yo desconocía este tipo de temas. O sea, tú sabes que se polariza mucha información a lo largo de todo el país. Ustedes se enteran porque pues son de Ciudad de México, de Estado de México, pero yo no sabía de este caso de la niña Lupita. ¿Me comentas qué fue lo que ocurrió? Porque es una niña, es un cuerpo que encuentran en Ciudad Neza, en El Sol, la colonia El Sol. Es un lugar en donde hay un río de aguas negras, el canal de la Compañía, y cerca de ahí pues hay como lotes baldíos. Cerca hay un basurero. Para los que conocen, pues seguramente lo van a identificar plenamente. Y ahí se encuentra el cadáver de una niña. Esta niña aproximadamente de 4 años. Dentro de su cuerpo se pueden ver lesiones físicas, lesiones en la cabeza, lesiones de violación
y únicamente la encuentran, vestida, envuelta en una cobija y llama la atención que trae unas calcetas rojas, unos calcetines rojos. Entonces se lleva a cabo la investigación y pasa lo mismo. O sea, es difícil, Gafe, que hay sectores que como población siempre se buscan y uno de ellos es los niños. Es decir, a muy pocas personas se les puede perder un niño y no buscarlo. O sea, hay dos contextos que pueden suceder. Uno es que pues a los padres también les ocurrió algo, o que los padres pueden estar involucrados cuando se encuentra un cuerpo de un niño. Es una de dos. Son de las más frecuentes. No puede haber algunas más, pero son las más frecuentes. Sí, claro, porque es como que ojalá nunca pase, pero si algo ocurriera con mi niño, pues me vuelvo loco. O sea, lo buscaría por mar, cielo y tierra. Entonces, que no lo busques, hay algo raro ahí. Exacto. Y lo vemos en comisiones de búsqueda, hasta pues madres buscadoras. O sea, claro, siempre están ahí al pie del cañón, como se dice acá, tratando de buscar a sus hijos. Y entonces en este caso, pues una niña de 4 años, en ese punto se le empieza a dar el nombre al caso de calcetitas rojas. Pero encuentran el cadáver con estas pues lesiones, y entonces se lleva a cabo una investigación de qué es lo que pudo haber pasado. Tiempo después, como 8 meses después, 9 meses, ya se aclaran las cosas. O sea, yo en este no participé, digamos que únicamente seguí las noticias por algunos diferentes medios de comunicación, y bueno, se encuentra a la mamá y al padrastro también de Lupita. Aparentemente la historia indica que la mamá era una persona adulta, y en algún punto en un arranque de ira, o no sé ni qué más decir, pero en un arranque pues termina violando a la niña a golpes y la termina. Entonces para no ser descubierta la tira en un baldío. Y resulta muy complicado, Gafe, porque la niña pues nunca tuvo una acta de nacimiento. Y entonces cuando sigues viendo las noticias, te enteras que la niña, ahora de nombre Lupita, vivió con varias personas. Es decir, que fue vendida, en algunos casos otra persona la tenía, su mamá pues nunca se hizo responsable. Era una niña pues una situación muy difícil, y pues ella muy vulnerable, o sea, claro, con menos de 4 años y entonces finalmente pues ya agarran a la mamá, le dan una identidad y te comento, o sea, en ese punto ella nunca cuenta con un acta de nacimiento. Existía, o sea, no existía para el gobierno legalmente no existía. Exactamente. Entonces pues eso también es una negligencia de lo que vivía ella en su día a día, y la manera en que termina pues es muy muy lamentable. Lo mismo que con el primer caso, y yo creo que casos que a lo mejor no se conocen, no deberían de suceder estas cosas. No, claro que esto no debería de suceder, pero pues desgraciadamente ocurre. Pero también afortunadamente hay personas como tú y todo el equipo de trabajo con el que cuentas, o con el que cuenta Ciencias Forenses en Ciudad de México y en los diferentes estados, que pueden ayudar a darle ese nombre a una pequeña que pues legalmente nadie ayudó, nadie sabía quién era. Ustedes son los encargados de darle hasta un cierto punto una justicia a esta pequeña, güey. Sí, es correcto. Entonces el hecho de identificar un cadáver, un cuerpo, es importante pues primero, no sé en qué punto, pero una de las situaciones es porque es importante el hecho de dar una identidad para poder esclarecer pues el caso, y la otra es para que la familia tenga un luto conforme a sus creencias. Sí, claro. Y casos como yo pensé que eran raros, de que no tengan una identidad, pero, o sea, nunca hayan sido registrados, pero la verdad es que nos ha tocado ya varios. La primera vez que nos tocó, te comento, Gafe, era un chico de 18 años, o sea, ya era mayor de edad. Claro. Él trabajaba aquí en la Ciudad de México, en un lugar donde se hace mucho comercio, y a él llegan y le disparan. Entonces él muere y llega al servicio médico forense. Tiempo después, un par de días, llega la presunta madre a reclamar el cuerpo. El detalle aquí, Gafe, es que se tiene bien identificado el cuerpo, porque se sabe dónde estaba, se sabe el nombre y demás, pero no hay nada que los vincule. Es decir, la mamá nunca sacó un acta de nacimiento, él nunca asistió a la escuela, él no tenía una IFE, un documento donde se identificara, que acreditara su no tenía un CURP,
Y entonces nos dicen, pues todas las características coinciden en que es la persona que está buscando. O sea, no hay lugar a duda, pero no hay nadie no hay un documento que nos pueda aprobar. Y entonces nos mandan a hacer una prueba de ADN para que de esta manera se pueda comprobar o descartar la relación de mamá e hijo. Y efectivamente se lleva a cabo el estudio y sí era el hijo. Yo de un momento, Gafe, pensé que eran casos aislados, este tipo de situaciones donde no fueran registrados los niños, pero me doy cuenta que ya han sido varios y me he enterado de algunos otros casos donde los niños no son registrados, nunca tienen un acta de nacimiento. Y por ejemplo, para este caso, pues su único documento oficial termina siendo un acta de defunción. Es el único en donde aparece su nombre. En 18 años nunca tuviste un documento que dijera soy Cristian. Es correcto. Como en tu caso, y al final de tus días el único documento que te termina identificando es un acta de defunción. Qué difícil, güey, qué fuerte el que nunca pudieras tener eso. Es un tema muy cabrón. Sí, es complicado y son cosas que pues suceden, o sea, no sé, Gafe, en qué punto, pero es complicado ver día a día o este tipo de historias, este tipo de cosas. En título personal no me gusta mucho ver noticias, o sea, a veces sigo casos, pero por lo mismo, o sea, siento que es mucha la violencia, las situaciones que pasan en el día a día. Sí, claro, pero digo, también es bueno que sigas este tipo de notas, este tipo de noticias, porque al final de cuentas te retroalimentas. Digo, así como en este caso tu equipo o el equipo de trabajo con el que estás identifica a este niño por medio de leche materna, quizá en estos momentos nos esté viendo algún forense que no sabía que se podría hacer esto y dice, wow, si en Ciudad de México lo hicieron, pues puede ser una herramienta en la que nosotros también podríamos llegar a hacerlo de esta forma. Entonces creo que es como una constante retroalimentación de lo que les podría ayudar. Entonces creo que está muy bien que hasta un cierto punto, digo, veas o te sigas documentando, sigas al pendiente de las notas, porque también es una retroalimentación para ti. Digo, hasta un cierto punto, porque también digo, qué fuerte es que, como en el caso de este pequeño, que tú llevas desde el momento en el que tomas la muestra hasta el desenlace, a veces puedes como, no sé, como sentirlo más cerca que otras personas, como en mi caso, que lo veo nada más desde una televisión, a diferencia de ti, que tú tomaste la muestra, que estuviste al pendiente. Creo que generas como cierto vínculo hacia ese pequeño que también hasta un cierto punto te podría como afectar. ¿Te ha afectado algún caso fuerte en tu vida que digas, este caso sí me afectó? Sí, he comentado ya el caso, o sea, más allá de propiamente la genética, cuando ingreso al laboratorio ya laboralmente, veo el caso cuando bajo al anfiteatro, veo a un niño que se había ahorcado, de 10 años, con un cinturón. Entonces ese caso me marca, o sea, es algo que no debe suceder tampoco. O sea, no puede ser posible que un niño de 10 años pues haya terminado de una forma así. Entonces, más allá del estudio, porque en el caso de este niño ya estaba identificado, entonces ahí nosotros no participamos. Pero el hecho de ver el cuerpo, de saber un poco de esta historia, pues es difícil o sea, no deben suceder este tipo de cosas tampoco, pienso yo. Entonces, son los casos que me marcan mucho. Y algo que me pasa, pues como persona, Gafe, a lo mejor también te pasa a ti, es que tienes un caso así en el trabajo y llegas a casa y hay que cambiar el chip porque tienes unos pequeños que, pues papá, están jugando, están corriendo, entonces debes de lidiar con eso en algunos puntos. Claro, y a veces es muy difícil sacarte ese chip porque pues ahí está como esa referencia constante de mis pequeños y sabes que en un anfiteatro hay otro pequeñito que está sin ser identificado. Es muy fuerte, creo que pues mis respetos para tu trabajo, la verdad no. Gracias. Yo no podría, te soy muy sincero. Amo muchísimo a mi hijo y no me imagino verlo en una situación así y ver a un pequeño que es de la edad de mi hijo, más grande, la edad que tengas. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué mal le hizo a una persona para que haya terminado así? Digo, está muy cabrón. Pero sí. Algo que me pasó, Gafe, te lo comento sí, entre amigos, es que cuando justamente nace mi hijo, yo ya trabajaba en el forense, mi primer hijo, cuando bajábamos a tomar muestra, hoy en día ya, la verdad es que ya todas las muestras nos llegan al laboratorio, pero llegan cuerpos de niños, teníamos que tomar muestra cuando son en calidad de desconocidos, no podía tomar muestras, me sentía triste cada que tomaba muestras, no podía,
gracias a mis compañeras, que yo les decía, oye, ayúdame, échame la mano, ayúdame a tomar esta muestra porque yo no me siento bien. Y fue un tiempo, o sea, en el cual no me sentía apto para tomar muestras a niños. Hoy en día, pues, ya no tomamos muestra, pero si es necesario, pues creo que o sea, ya eso lo superé, digamos. No sé qué me pasaba, pero me sentía triste el hecho de poder tomar muestra a un niño. Sí, claro, y justamente yo te iba a hacer esta pregunta. Vuelvo a lo mejor unos cuantos minutos más atrás. Vida y muerte. Inicialmente entraste en esta carrera porque te gustaban los animales, te gustaba la vida, y cambias a la muerte. ¿Y cómo fue esa primera ocasión? Porque digo, la primera vez que ves a una persona desvivida, te cambia la vida. ¿Cómo fue para ti esa primera ocasión que viste a una persona ya sin vida? Sí, bueno, las primeras veces siempre llaman mucho la atención. Te digo, yo recuerdo no fue el primer caso, pero sí fue de los primeros, este niño de 10 años. O sea, me daba cuenta, te pasan muchas cosas por la cabeza como persona. Una de ellas es pues, que vivir, hay que ser felices tal cual, hay que disfrutar cada momento. No sabes qué vaya a pasar, ¿no? En un rato, en un par de días. Entonces, el hecho de tener tan cerca casos como ellos, creo que te hacen disfrutar más la vida. O sea, el hecho de poder estar con tus pequeños, el hecho de poder estar con mi esposa, de disfrutar con ellos el tiempo, te hacen valorar más esos momentos, ¿no? Te dan otro sentido. Pero en el caso propiamente de los cadáveres, pues es un impacto al inicio, pero los casos nunca dejan de impactarte. O sea, hay casos que te van a seguir impactando y cosas, ahorita a ver si abordamos un poco en casos de paternidades, que no solamente, o sea, ya llevas un tiempo haciendo estos estudios, has leído, has estudiado, pero llegan casos nuevos que tal vez no te imaginarías que podría suceder. Y en este caso, hermano, que dices abordarlo del tema de la paternidad, ¿qué tema hay en ese sentido de lo de la paternidad? Sí, bueno, lo más común que llegan en pruebas de paternidad es que hay una mujer con un niño y demandan a un probable padre. Generalmente, pues no la ha registrado como madre soltera, pero pues por diversas situaciones, pues demanda al señor. Entonces, pues se lleva a cabo la prueba de paternidad. Estos casos, hablando propiamente ya de genética o de laboratorio, son un tanto más sencillos, porque el tipo de muestra es muy diferente. O sea, cuando llega un cadáver, pues, o restos óseos, va a depender lo que tengas. Vas a echar mano, pues, de lo que haya. El más claro ejemplo, el de la leche materna. Claro. Pero cuando es de una persona viva, sangre y saliva son muestras relativamente fáciles de trabajar. Además que las condiciones, pues, son las óptimas, porque digamos que nuestras células siguen funcionando al 100. Es decir, nuestro ADN está en muy buen estado. Se pueden hacer perfilaciones muy relativamente sencillas. Y tomamos sangre y saliva. A partir de ahí hacemos el estudio, comparamos los perfiles genéticos y pues se determina si es el padre biológico o no. Y eso es lo más común, una demanda de una señora hacia un señor. Y ya el juez determina pues cuáles son las obligaciones y derechos que vaya a tener la persona. Pero hay casos, Gafe, que uno que me llama la atención es nosotros hacemos el estudio y generalmente, como nosotros únicamente hacemos por orden judicial, es decir, nos llegan las peticiones a través de los jueces. No hacemos pruebas informativas, es decir, si ahorita tú dices necesito una prueba, nosotros no hacemos eso, solamente de manera legal. Orden. Entonces vamos después de desahogada nuestra prueba, o bueno, de emitido el dictamen, vamos a audiencias. Y pues ahí es tal cual un foro, así como las películas. Pasas a un banquillo y te hacen preguntas, está el juez, etcétera. Y a veces te llegas, digamos, a enterar un poco más del caso o llegas a ver las reacciones. Hay un caso que me llama la atención, es de un joven, es un joven él, es una demanda de desconocimiento. Es decir, el joven tenía reconocido a una niña, pero la señora, una niña de 3 años, la señora dice que él no es el papá. Entonces se lleva a cabo la prueba y efectivamente no era el papá. Pero cuando vamos a la audiencia, pues se determina que no es el papá. Esto le quita obligaciones y derechos sobre el niño. Pero el joven pues lloraba después de la audiencia. O sea, decía, señor juez, pero yo me encariñé mucho con él. Estuve durante todo el embarazo.
lo he visto crecer estos 3 años y ahora simplemente me dice que no. Entonces, como padre, te pegan ese tipo de casos, más allá de un estudio, ¿no? ¿Qué dices? Ya no me importa si no es mío, pero yo lo quiero como si fuera mío. Es correcto, pero ya no tienes ningún derecho, ninguna obligación. O sea, es algo complicado, pesado también. Lo más común es un reconocimiento, pero existen también los desconocimientos. Hubo un caso, Gafe, en el cual hay una pareja que no puede tener hijos y entonces contrata a una mujer, un vientre. Va a una empresa. Esta empresa da las facilidades para poder tener hijos y el varón de esta pareja dona el esperma, el semen, para que se fecunde un óvulo que va a poner la empresa y esto lo van a colocar en la mujer que han contratado. La persona que han contratado, ella va a mantener durante todo el embarazo y una vez que nazca el bebé, pues lo entrega a las personas que han contratado. Y ahí termina, digamos, como el trato. Entonces pasa algo así. Generalmente las mujeres que van a participar en estos procedimientos, pues les dan un tratamiento hormonal. Esto pues para que favorezca que se lleve a cabo el embarazo de una manera plena, que se lleve bien el embarazo. Entonces ocurre esto y cuando le van dando seguimiento al embarazo, se dan cuenta que son 2 niños. Bueno, 2 bebés. Una niña y un niño. Gemelitos. Esto no es no es tan disparado. O sea, esto a veces ocurre. Porque justamente lo que hacen es colocar más de una célula para que puedan. Para que alguno pegue, digamos. Para que tengan una mayor tasa de éxito. Claro. Es probable que a lo mejor no se desarrollen los 2, sino solo uno. Pero si se desarrollan los 2, pues también no es algo tan disparado. O sea, sí es algo que se puede tener contemplado. Entonces, durante todo este proceso, pues parece todo normal. No hay absolutamente nada raro. Termina el embarazo. Nacen los bebés, un niño y una niña. Y bueno, pues ahora ya termina el trato. La mujer que ha prestado su vientre para que vayan creciendo los bebés, se los entrega a la pareja que había contratado el servicio. Y ahí termina el contrato, ¿no? Entonces, esta pareja, pues ahora, pues también faltan legislaciones, lo que te comentaba. Creo que 2 estados de la República Mexicana tienen una legislación respecto a ello, de vientres subrogados. Y entonces, una abogada les recomienda a los que contrataron el servicio que hagan una prueba de paternidad, como que para favorecer el trámite de actas de nacimiento, o sea, como para favorecer todos los documentos respecto a esos niños. Claro. Entonces ellos hacen una prueba de paternidad informativa. Esto quiere decir que no hay ninguna demanda ni nada, únicamente quieren saber si son sus hijos. Hacen la prueba de paternidad y sorpresa, Gafe. La niña sí es su hija, pero el niño no es su hijo. Y además... ¿Cómo? Y además son de madres distintas. Es decir, hay un niño que tiene un papá, una mamá, y una niña que tiene una mamá y un papá distintos. ¿Qué ocurrió ahí? Y entonces eso ya yo nunca lo había visto, lo había leído ya en la literatura que podía pasar, pero son cosas que... O sea, justo cuando te dije que eran un niño y una niña, dijiste que eran gemelitos. Es lo primero que uno piensa. Pero estos biológicamente no están emparentados, estos bebés. Es decir, cada quien tiene a su papá y cada quien tiene a su mamá. Sí, ya entiendo. O sea, como pusiste el esperma de también quizá... ¿O se puso esperma de otra persona? Pues justamente ahí va la historia. Es lo primero que tú piensas. Entonces lo que sucede es que tú vas a la clínica pues a ver qué es lo que pasa. Porque finalmente como hay un contrato, pues se puede hacer algo legal. Entonces la pareja pues dice, pues en la clínica seguramente pues alguien puso espermatozoides de otra persona. Entonces van a la clínica y la clínica en ese punto pues revisa sus bitácoras, hace una investigación acerca de lo que pudo haber pasado y dicen que no, que todos los procedimientos están bien hechos. ¿La que rentó el vientre tuvo intimidad con alguien más? Es correcto. Sí, ¿verdad? Sí, entonces llaman a esta chica y dice que efectivamente dentro de sus cláusulas del contrato justamente está ese, no poder tener intimidad sin protección, porque al estar siendo tratada para poder fecundar, para poder prepararse para tener a los bebés, pues es más fácil que pueda llevarse a cabo un embarazo.
Pero no solamente pasa eso, sino que además la temporalidad. Es decir, existe un periodo muy breve de días entre un producto y otro. Es decir, entre un bebé y otro. Porque si hubiese sido un tiempo distinto, uno de ellos no se hubiera logrado. Entonces, prácticamente son, creo que un par de días, 2 o 3 días de diferencia entre uno y otro. Y al final, pues cada quien se queda a su bebé. Es decir, la pareja se lleva a la niña, que sí es hija de la pareja que había contratado el servicio, y la persona que había dado el vientre, o bueno, prestado el vientre, se lo regresaron. Se queda con el niño. Entonces son cosas que también, ahora tú como juez, o sea, si nosotros como genetistas en este punto son cosas nuevas, porque no nos han pasado tan seguidos, o sea, son cosas que no pasan frecuentemente, pues como juez estás igual. O sea, son cosas que, pues, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, había otros procedimientos que podían seguir legales porque pues ella incumplió un contrato. Claro. Pero creo que hasta ese punto dije, o sea, las personas desistieron y dijeron, pues tú nos ayudaste, no queremos llevar más allá el caso y pues te agradecemos y ya. Pero entonces en este punto sí son cosas tiene a tu criatura, ¿no? Son cosas que nunca pensarías, o sea, que 2 bebés puedan estar creciendo juntos en un mismo vientre y con papás completamente diferentes. Pero al final sí le regresan a su niño, entonces. O ellos se lo quedan, el que no era de ellos. O sea, la pareja que paga o renta el vientre, nada más se quedó con el que era de ellos. Es correcto. Ok. Sí, y la persona que había rentado el vientre se queda con el de ellos. Porque resulta que al hacer las pruebas, la pareja, pues ahora sí ya ven que los perfiles son de ellos. O sea, que el niño es hijo de ellos. Está medio Entonces loco, sí ¿no? está... Pues sí, son cosas que no sucedían hace tiempo. O sea, nunca te imaginas que esto pueda suceder, pero sí que... Sí, pues pero esto ya nos deja un precedente para que se empiece a legislar algo que te ampare para este tipo de cosas, porque ya ocurrió. Es correcto, sí. ¿Y a ti no te ha pasado, hermano, de que alguna vez te hayan amenazado porque que te dijeran, ¿sabes qué? Vas a decir esto, esto y esto y esto? O que tú conozcas a alguien que los hayan amenazado para decir mentiras en una prueba de paternidad o en una prueba de reconocer algún cuerpo. Okay. Sí, bueno, nosotros como trabajamos, digamos, únicamente identificación, como que los asuntos son un poco más tranquilos, por así decirlo. Es decir, no trabajamos con asuntos, no sé, de trata, de crimen organizado, Entonces, generalmente no, la verdad es que no he tenido esa mala experiencia de poder, de hacer, ¿no? O sea, siempre han sido pruebas de paternidad y he hecho mi trabajo de la mejor manera y me he sentido bien haciéndolo y no he tenido ningún tipo de amenaza. Sí, supondría que a lo mejor algunos colegas, los cuales pues trabajan situaciones como las que te comento, de tráfico, de trata, de crimen organizado, pues seguramente sí han sido. O sea, sí he escuchado algunas personas que me han comentado, pues que los han hablado, les han dicho, pero en lo personal no. Qué bueno. Espero que se mantenga siempre. Esperemos que nunca pase. Siempre así. Que nunca ocurra. Padrino, pues ya vamos a llegar al final de este episodio, de este primer episodio. Te agradezco muchísimo, Gracias. pero estoy nervioso. Estoy nervioso porque por ahí hay una bolsita blanca y a pesar de que me ven tatuado, no me gusta que alguien me pinche. Entonces, por ahí nos vas a hacer algo, nos podrás explicar qué es lo que vas a realizar en este momento. Sí, ok. En el caso del ADN, es una molécula que, pues bien conservada, puede durar años. Ha habido crímenes en los cuales se han resuelto años después, ¿no? Pienso en el caso de la familia imperial Romanov. No sé si ubicas. No, a ver, cuéntanos. El caso es el último zar en Rusia. ¿De Rusia? El zar Nicolás II. Ok. Bueno, no. Les dan el ejército y los entierran en tumbas, en algunas tumbas. Existen algunos registros que lo decían que los iban a llevar a un palacio, a una casa de resguardo, pero durante el camino les dan muerte. Entonces a ellos los entierran en 2 tumbas particularmente, y ya después de todo este desorden político, pues lo que quieren es recuperar los restos de la familia Romanov. Y esto ya es para 1990, posterior,
que se lleva a cabo una investigación para recuperar los cuerpos de la familia imperial Romanov. Y entonces comienzan algunos investigadores a encontrar escritos, justamente escritos militares, en donde marcan la ruta que siguieron los zares cuando eran prisioneros y también el lugar donde les dan muerte. Entonces ellos les dan muerte y de ahí se llevan los cadáveres. Encuentran una primera tumba en la cual existen aparentemente un varón, una mujer adulta que se presumía que era el zar Nicolás, la zarina y dos niñas. Pero aún así faltaban otros dos cuerpos, que se presumía que era el de Anastasia Romanov y el de Alexei. Alexei era el único hijo varón, pero sufría hemofilia. Entonces, justamente de aquí pues surge todo este mito de Anastasia, ¿no? O sea, sí, que muchas personas se hacían pasar como que era Anastasia, ¿no? Es correcto, y además de toda la historia de caricaturas, de obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese primer punto, pues solamente encuentran a ellos. Pero, ok, coinciden los cuerpos con las características físicas de los zares. Pero faltaría algo que efectivamente nos compruebe que son los zares. Y entonces se tiene familia viva, conocida, reconocida del zar Nicolás y también de la zarina. Entonces se llevan a cabo investigaciones, se les toman muestras biológicas y se hacen comparaciones de perfiles genéticos. Y entonces de esta manera comprueban que es la familia Romanov. Sin embargo, los cuerpos de Alexei y de Anastasia pues siguen perdidos en ese punto. No es hasta 1997 cuando se encuentra otra tumba cercana a la primera tumba. Es decir, pasaron varios años antes de encontrar la segunda tumba, y en donde ya se encuentran los cuerpos de Alexei y de Anastasia Romanov. Entonces, de esa manera, pues existen casos históricos en donde las pruebas de ADN también pueden ayudar, pues más allá de un contexto forense, pues un contexto legal, en el cual pues pudieron reconocer a la familia Romanov. Existen algunos otros casos como ellos, pero bueno, ¿a qué voy? A que el ADN bien conservado pues podría ayudar a lo reconocer, a identificar a una persona, a identificar a un familiar, a hacer una prueba de paternidad, etc. Entonces, pues en algunos casos, algunos objetos personales, por ejemplo, han ayudado al reconocimiento de alguna persona. Existen casos en los cuales los hijos son adoptados, por lo tanto, pues biológicamente no se puede hacer una prueba de paternidad mediante análisis de ADN, porque como es adoptado, pues no va a coincidir el perfil genético. Pero entonces se pueden obtener de objetos personales, como cepillos de dientes, rastrillos, un vaso, etc. En algunos casos, lo que se ha documentado es de las mamás, por ejemplo, que han guardado los dientes. No sé si has visto, de hecho venden de los bebés, ¿no? Exactamente los dientes de leche y se han obtenido perfiles genéticos, o también de cordón umbilical. El cordón umbilical. O en el caso de mujeres, maquillaje. Mi esposa tiene hasta las primeras uñitas que le cortó y el primer mechoncito de cabello de mi hijo. Sí, se podría obtener de allí, es probable, pero yo considero que pues siempre es mejor tener una muestra bien resguardada que pueda durar por años y que en algún punto pueda servir no solamente para identificar a la persona, espero pues nunca se ocupe esa prueba, ¿verdad? O sea, que se quede en el olvido, pero pues puede servir para identificar a la persona que está donando la muestra, se pueda identificar a la persona, algún familiar, o pueda servir en algún punto para un apoyo. Te cuento ya un último. Tú dale, hermano, tú dale. Un último caso, Gafe. Existe. Es similar al que te conté de. No. Un caso donde te conté del chico que no tenía documentos. Ok. Pasa algo similar. Existe una tía que vive sola en su departamento. Hay varios casos ya como estos. Yo pensé que no eran frecuentes, pero hoy en día nos han llegado ya casos así, en donde un adulto mayor vive solo. Sí. Algunos de ellos no tuvieron hijos, o sus hijos viven en Estados Unidos o en otros estados, y la comunicación es prácticamente nula. Entonces, recientemente llegó un caso, entran al departamento, ya mucho tiempo después, creo que no veían era una tía, desde hace 2 años. Entonces viene de otro estado una sobrina, la busca, y pues le dicen que de ahí hace 2 años sacaron el cuerpo de una mujer. Entonces lo mismo que la vez pasada, todo indica que es la tía, pero pues no hay algo
que nos pueda ligar. Así es. Entonces mandan un documento de una prueba de ADN y sí, efectivamente era la tía, pero eso no lo sabemos nosotros en ADN. Nuestro resultado es un resultado inconcluso. No podíamos afirmar que era la tía. Porque resulta que la relación no era como muy cercana, sino que era la prima de la prima y le decía tía. O sea, es decir, había distancias. No genéticas, eran, ¿no? Se puede decir. Exactamente, distancias genéticas. No es como que esa tía fuera hermana de alguno de los padres, sino como que había algunos familiares intermedios, pero pues siempre le decían tía. Y entonces fue inconcluso ese estudio, porque nosotros no pudimos determinar que existiera esa relación. Y entonces, pues a lo mejor con algún objeto personal se pudiera haber hecho esa comparación, ¿no? Entonces, pues yo creo que valdría la pena el hecho de que las personas pudieran tener una muestra resguardada para ADN. Espero nunca se ocupe, pero puede durar más de 20 años. Ok, y en este caso, hermano, por ejemplo, me genera la duda, ¿qué ocurre cuando no se puede identificar? Sé que pues, hay alguna fosa común, pero ¿al cuánto tiempo se envían a las personas? ¿Cuánto tiempo se resguarda su cadáver? Y cuando ven que nadie reclama, que nadie se acercó para ver si ese cadáver era de algún familiar, ¿al cuánto tiempo lo mandan a alguna fosa común? Sí, sí, hay muchos cuerpos. La última noticia que vi eran más de 600 cuerpos que estaban enviando al año a una fosa común. Es decir, que pues nadie los logra identificar, ¿no? No es que no los busquen, sino que no los logran identificar. Me parece, no estoy seguro, que 30 días los puede tener en resguardo el forense. Si no, pues lo checamos y aquí te dejo el dato. Va. Pero o también puede ser que alguna autoridad indique que retengan ese caso para que ese cuerpo, porque probablemente estén en investigación, probablemente hay algo que lo pueda conservar más tiempo. Entonces va a depender también de la autoridad, pero me parece que regularmente son 30 días y a partir de ahí ya se va a fosa común. Ok, buen dato bastante interesante y también buen consejo para que nos deja el buen Cristian de pues no está por demás tener esta preservación de tu ADN. Ah, sí, es correcto. Entonces, pues lo que le vamos a hacer aquí a nuestro amigo Gafe es tomar muestra de sangre. Esa muestra la vas a tener tú, la vas a resguardar en tu casa, en donde tú quieras. Y te digo, puede servir para distintas cosas dependiendo, identificación de algún familiar en algún punto. Tuya, espero nunca pase. Una prueba de paternidad, para distintas cosas, enviándolos a un laboratorio. Va, hermano, entonces, la verdad. La resguardas y listo. Me pongo nervioso, van a decir, Gafe, pero estás todo tatuado. Sí, pero hay excepciones a la regla, pero normalmente cuando hay que inyectarse o hay que canalizarse, hey, doc, yo lo hago. Una vez me tocó, no quería al doctor, pero pues lo convencí de canalizarme yo solo. Pero normalmente me inyecto, me canalizo, pero no sé, no me gustan los piquetes. Es como que vas a canalizar y estoy. Pero el tatuaje, pues sin novedad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿Me pinchas? Entonces, ¿cómo está el tema aquí? Sí, te tomo la muestra de una vez. Va. ¿Qué? ¿Sí? Es que si te jalas te voy a rasgar. Dale. La fortaleza del hombre. Mejor, ¿no? Ahí está. Amigos, como pudieron presenciar, sí me dan muchísimo miedo los piquetes. Qué raro, ¿no? Porque estoy tatuado, pero es algo que nunca me ha gustado que me pinchen. Pero pues muchísimas gracias, padrino, por esta oportunidad. Aquí presumo mi curita de dinosaurio. Te lo agradezco mucho, la verdad, el que nos hayas dado esta oportunidad de tenerte aquí, de saber un poquito más acerca de este tema. Espero podernos ver pronto. Igual, ya te lo comenté también por acá fuera de cámaras. El día que te animes, que yo siempre trato de impulsar a la gente que conozco de hagan su podcast. El día que te animes, sabes que cuando vayas a Guadalajara, allá tienes tu estudio, tienes todo el equipo a tu disposición y también espero en algún momento poder estar dentro de ese podcast, hermano. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Me la pasé muy bien, muy contento platicar este tipo de situaciones. Agradezco a tu equipo también de trabajo. Y pues nada, solamente pues igual enviar un saludo a mis compañeros de trabajo, que los admiro día a día, los aprecio mucho.
a todos los compañeros también que se dedican a esta labor, y pues únicamente agradecer este espacio. Muchísimas gracias, y nuevamente también me gustaría agradecer al equipo de trabajo, el crew del buen Cristian. Gracias por esta labor que no es fácil y nos ayudan a muchas personas a identificar a algún ser querido o a deslindarse o a pelear alguna situación de un pequeño que sea suyo o no sea suyo. Entonces, gracias por esta noble labor, y también no solo a la gente de Ciudad de México o de lugares aledaños, sino de todo el país que hacen esta labor de poder identificar algún ser querido. Algo que quieras decirle al público que nos está viendo y pues este episodio número 1 que has sido el padrino de él, algo que le quieras dar algún consejo que le quieras dar a este público. Sí, no, pues únicamente igual lo que siempre les comento es que pues disfruten al máximo su vida, que hagan lo que ellos tengan pendiente por hacer, pero siempre asumiendo las responsabilidades. Disfruten mucho a sus seres queridos, en verdad es gratificante el poder estar rodeado de ellos. Hagan las cosas que tengan que hacer, háganlas bien, y de igual forma a las personas que les interese este tema, pues que se informen bien, que busquen, a mí me gusta, o venir a estos tipos de espacios para que las personas puedan conocer un poco de lo que se hace en genética. Siempre hemos escuchado, como lo mencionabas al inicio, en novelas, en series, una prueba de ADN, pero también que veamos que tiene algunos alcances, pero también tiene algunas limitantes las pruebas de ADN. Entonces, que se sigan informando, que si les gusta este mundo, pues se acerquen también con las personas y a las instituciones adecuadas para que se sigan formando y pues puedan entrar de lleno al mundo, o pues al menos conocer lo que se hace en este mundo, en este ámbito forense. Muchísimas gracias, Cristian. Y pues nada, se despide de ustedes su compa, el Gafe 423. Cristian Chávez. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, antes de ya saben que las redes sociales del invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este episodio. También se las dejamos ancladas en la caja de descripción. Hasta la próxima. Gracias. Bye.